Amén. Amén, amén. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da este día, miércoles 7 de mayo. Damos gracias a Dios por otra oportunidad que el Señor nos da, amén, de vivir, de poder creer que estamos acá para llevar esta gran labor que es llevar la salvación de la palabra y aliento, consolación y vida a otras personas que quizás, hermanos, no conocemos, que quizás también son personas cercanas que van a ser impactadas con su testimonio, con su forma de creer en el Señor. Bueno, vamos a llevar este espacio ahora mismo vamos a aplicar, amén, lo que es lo teórico para luego llevarlo a la práctica en el nombre del Señor, dando gracias a Él y que sea Él pues quien nos dé la bendición de poder culminar esta parte tan fundamental que es la evangelización. Tenemos las 8 de la noche con 5 minutos prácticamente, así que vamos a la presentación de esta hora, honrando al Señor, por supuesto. Buenas noches a todos, un saludo muy especial y fraterno a todos los que están ya conectados a esta sesión, a esta parte de lo que es el tema a ver, y prácticamente culminando el miércoles próximo sería la última reunión en cuanto al tema evangelización. Bueno, nosotros somos enviados en primer lugar, somos enviados, no hay ninguna especialidad en cuanto a eso, sino que simplemente en obediencia a la palabra de Dios lo hacemos. No somos enviados con una asignación más que otros, sino que es la misma, todos la tenemos por igual. La evangelización es un pulmón del evangelio. No estamos aquí para aceptar las condiciones del mundo, sino para cambiar el mundo con la temperatura del Espíritu Santo. Acordémonos que nosotros somos esa luz, esa sal, y también, hermanos, somos la temperatura que le falta al mundo, en este caso en el área espiritual, ya que sabemos que la muerte significa ese estado frío, un cuerpo muerto, un cuerpo que no tiene vida, se pone rígido, se pone frío, y eso representa el mundo actualmente, porque ellos están muertos en delitos y pecados. ¿Qué necesito para evangelizar? Poca o nada educación. Poca o nada educación en cuanto a lo elemental de las carreras universitarias o de algún tema en particular, como algún estudio secular, ¿verdad? O en lo intelectual, usted no necesita ser una persona preparada para poder evangelizar, y tampoco necesita tener una experiencia en la rama, ¿verdad?, de la evangelización. Solo necesita, ¿verdad?, un corazón lleno del Espíritu Santo, dispuesto, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Aquella persona que tiene vivo el Espíritu dentro de él, que ha cobrado vida a través del Espíritu de Dios, esa persona está apta para evangelizar con los textos de la palabra del Señor. No tengo que tener experiencia en educación, ¿verdad? Dice acá, tengo miedos, dudas, inseguridades, y esto le voy a decir, los discípulos del Señor Jesucristo eran dudosos, o sea, ellos dudaban de Jesús. A veces menguaron en su fe de una manera tremenda. No, muchas veces eran incrédulos, pero aún así el Señor los eligió a ellos. Muchos de ellos acuérdense que ellos eran pescadores, como Pedro y los hermanos de él, eran pescadores, o sea, no tenían alguna capacidad intelectual como los estudiosos, ¿verdad?, de los fariseos, pero Dios nos eligió a ellos. Dios nos eligió a nosotros. Entonces, en base a eso, estoy hablando de esta manera, porque ahora nosotros tenemos muchos pasos adelantados en cuanto a la palabra de Dios. Todos ellos evangelizaron solo por un mandamiento, por un mandato, por la palabra del Señor. Pero nosotros ahora lo hacemos por el mandato y porque tenemos la palabra escrita. Tenemos ese libro en nuestras manos que nos da un empuje tan grande para ir a la salva. Nos da una ventaja
tan grande que nunca nadie la ha tenido. Los primitivos no tuvieron esta ventaja, entonces nosotros tenemos aún más capacidad para hacerlo con excelencia. Así es de que, siguiendo con esta introducción, pues, bueno, les digo que su inseguridad o que su situación de miedo, de duda, no le vaya a hacer estorbo, porque incluso cuando nosotros en nuestra carnalidad sentimos temor, pena, sentimos un miedo, sentimos pues aquello que decimos y cómo voy a abordar a una persona. Cuando nosotros sentimos eso, es normal, es algo normal en cada persona sentir esa pena, sentir que nos cohibimos y decir, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer? Pero cuando nosotros creemos que Jesús es el que va a hablar a través de nosotros, entonces dejamos que las cosas fluyan a través del Señor. Siente que somos personas normales, que nos vamos a acercar a otro tipo de personas que también están necesitando que también están necesitando de una palabra de parte del Señor. Ahora, quiero detenerme un poco en cuanto a algunas cosas que son como lo que voy a señalar en este momento. La pregunta aquí sería, ¿cómo llegó hasta nosotros el Evangelio? Acuérdense que viene viajando de generación en generación por la evangelización. Entonces, usted es cristiano o cristiana a día de hoy a causa de que fue evangelizado por alguien. Entonces, la pregunta que les hacía la vez anterior, ¿verdad? La clase anterior, que si se acuerda de quién lo evangelizó, que quién lo animó, que quién tuvo paciencia con usted. Bueno, dele gracias a Dios por esa persona valiente. Entonces, ¿cómo llegó a mí el evangelio? A través de la evangelización. Estamos en una era muy difícil de la evangelización y la iglesia, o sea, el evangelio de Jesucristo está quizá en cuidados intensivos, la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque se detuvo y se ha frenado el avance evangelístico. Usted no me dejará mentir que a día de hoy es raro, muy raro ver personas evangelizando, son pocos. Ahora ya no se escucha esas jornadas de campañas, ¿sí? Ya no se ven personas contratadas, casi ya es bien escaso. Y la predicación a campo abierto también se ha vuelto muy escasa. ¿Por qué? Porque la era cambió, el tiempo ha cambiado y no quiero que ignoremos eso. Quiero que veamos soluciones, veamos vías alternativas para poder nosotros retomar lo que empezó siendo efectivo. No hay por qué cambiar palabras, sino que hay que cambiar método y pedirle al Espíritu de Dios que así como le dio algunas estrategias a los primitivos o como le dio estrategias a los grandes libertadores de allá de los jueces, cada uno tuvo una estrategia diferente para salvar almas, para rescatar las vidas, que nos dé a nosotros también esa gracia. Y claro, el Espíritu de Dios lo hará. Pero desde los años 2000, cuando empezó la era del 2000 hacia acá, estamos al 2025, usted y yo sabemos que entró un cambio grande a la humanidad con la tecnología. Los 90 empezaron a cambiar algunas cosas, pero sí se ve en el cronograma de la evangelización, podemos ver una baja tan terrible de personas evangelizando, gente que se anima a arder otra vez en el amor por las almas. Entonces, ¿qué cambios ha presentado el cristianismo en términos de evangelización? Muchos. Porque antes nosotros nos guiábamos a través de que muchos de ustedes fueron alcanzados por campañas. Sus padres, sus abuelos, si han sido cristianos, fueron alcanzados a través de evangelistas, de campañas, de algún tratado, de alguien que a campo abierto estaba predicando en algún lugar. Ahora, esta generación y la próxima, ¿cómo va a ser evangelizada? ¿Cómo va a ser alcanzada? ¿Cómo vamos a dejar este legado? Si nosotros también analizamos esto, póngase un marco de unos 15 años, así como va de rápido esto. En 15 años, ¿cómo se ve usted? ¿Cómo ve sus generaciones? ¿Será que va a haber una expansión de la evangelización?
pero muchas veces estamos esperando que otros lo hagan, que alguien con unción venga y levante una campaña para que otros sean avivados. Pero si nosotros estamos pensando así, no nos estamos activando en lo que Dios nos ha mandado hacer y no estamos tomando la iniciativa en cuanto a retomar nosotros ese fuego que arde dentro de nosotros por las almas, por las vidas. Entonces, las 4 formas propias de la evangelización son las campañas, los tratados, la predicación casa por casa y la predicación en campo abierto. La secta de los testigos de Jehová, ellos tienen esta predicación casa por casa. Esa es la evangelización casa por casa, ¿verdad? Ellos practican mucho esta área, practican esto y lo tienen como base fundamental y por eso han crecido mucho. Por eso tienen ellos sus iglesias en cualquier parte. Hay una iglesia testigo de Jehová a causa de la disciplina que han logrado en el estudio de la palabra y luego en esto de tocar la puerta, de ir y saludar, de presentar sin ningún miedo. Ellos no tienen pena o miedo de presentar lo que ellos creen, la forma en la que ellos creen. En este caso es a Jehová, ¿verdad? Porque ellos solo tienen a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que nos detiene a nosotros si tenemos el poder del Espíritu Santo? Los testigos de Jehová evangelizan a la gente con el conocimiento que ellos tienen, porque tienen un gran conocimiento. Pero nosotros tenemos conocimiento, tenemos la palabra en nuestras manos y tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que detiene entonces? Quizás sea nosotros mismos, quizás nosotros mismos nos pongamos el pie, nosotros mismos nos saboteemos, ¿verdad? Los proyectos o ese deseo de seguir predicando al Señor. La predicación en campo abierto sería lo que se haría, creo que es lo que se va a hacer en el proyecto, ¿verdad? Esta predicación, este tipo de predicación creo que es la que se va a llevar a cabo en este proyecto. Así de que desde ya orando por ello, pidiéndole a Dios que su espíritu nos guíe, que su espíritu encienda la llama nuestra y la llama de alguien más que pueda ser alcanzado. Hermano, no piense que no lo va a lograr. Usted por la fe ya tiene almas para Cristo. Por la fe usted va a hablar y acercarse a alguien y compartir con alguien. Esa es la evangelización. El reto de hoy es la era tecnológica. ¿Por qué? Porque ahora los cultos se transmiten en redes sociales. Las predicaciones, ahí estamos predicando en vivo. Los estudios bíblicos, ahora tenemos la facilidad de que estudiamos en línea. Entonces, esta situación de las redes sociales ha venido tanto a ayudarnos como también a detener la evangelización en vivo. El acercamiento entre las personas ya es bien hostil. Las personas ahora sienten raro que alguien se acerque a ellos. Tenemos una desconfianza tan grande. ¿Por qué? Porque el teléfono, la era digital nos ha hecho, ahora los millennials, ¿verdad? Nos ha alejado de los seres humanos, nos ha alejado de las personas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Bueno, solamente el Espíritu de Dios nos va a dar la gracia para poder abordar a la persona, porque la verdadera evangelización se da, hermano amado, así de persona a persona. Hay personas que por una llamada pueden aceptar o por una transmisión, pero el verdadero evangelismo, la evangelización, es que usted mire con sus ojos cómo Dios toca las almas, cómo Dios puede hacer que un hombre levante su mano y diga: yo quiero aceptar al Señor Jesucristo en mi corazón. Quiero que usted anote allí, si ustedes, para las personas que anotan, para las personas que tienen su cuadernito allí, mis hermanos que anotan, quiero dar las siguientes diferencias de la misión, las misiones y la evangelización. Quiero dar esas diferencias para que usted el día de mañana usted tenga este conocimiento y no se vaya a confundir. Algunas personas creen que la evangelización es todo y no, quiero que entiendan algunas cosas que son diferentes. En este caso, usted puede poner ahí misión, 2 puntos, y sería así. La misión es el plan de redención de Dios, es el plan grande de Dios.
el extraordinario plan de Dios de reconciliar a los hombres con Dios. Es el plan, hermano, más grande de la humanidad. Es donde toda tribu y lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Acuérdese que Pablo dice, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que el Señor, ¿verdad? O sea, Dios le levantó de entre los muertos. Y que si confesares, o sea, dice la palabra que toda tribu y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios el Padre. Entonces, la misión no es ni de la tierra, ni de un ministerio, ni de una denominación, ni es de acá de los mortales como somos nosotros. La misión es de Dios, viene del cielo. Entonces, la misión es el plan de redención de Dios, de reconciliar a los hombres. ¿Amén? Entonces, ese es el punto número uno, la misión. Ahora, las misiones. Ya han oído ustedes hablar en ese término, las misiones, que por ejemplo este plan o este proyecto sería una de esas misiones. Sería una de esas misiones que se añade a las miles de misiones que otros ministerios hacen en búsqueda de las almas. Y dice así: misiones, las misiones, el trabajo de la iglesia universal en el plan de Dios. Esas son las misiones. Las misiones son el trabajo de la iglesia universal. La iglesia universal se une al plan, a la misión de Dios. O sea, nuestras misiones son para apegarlas a la misión de Dios, al plan grande de salvación. Entonces, esas son las misiones las que nosotros llevamos a cabo, las que nosotros impulsamos en pro de añadir almas al reino de Dios, de traer honor y gloria a su nombre, a rescatar las almas. Entonces, este es el plan enorme de la salvación, la misión del Señor. Y luego la evangelización es anunciar las buenas nuevas, que ese término ustedes ya lo conocen. La evangelización es simplemente anunciar las buenas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me acerque a una persona voy a compartir buenas noticias con esa persona. Voy a compartir lo que yo he podido recibir o experimentar en Dios. Por ejemplo, les decía la vez anterior que la persona que es adoctrinada para la evangelización quizá no tiene el deseo en su corazón, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, Él te va a guiar a la verdad y a la justicia, y te va a guiar de formas diversas, no solo un patrón aprendido. Por ejemplo, hay muchos que se acercan de una sola vez a una persona y le dicen: tú ya aceptaste al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y la persona puede decir sí o no. Entonces, o hay otra persona que dice: ya recibió a Jesús en su corazón. Y la persona rápidamente se incomoda, porque hay personas que se incomodan rápido, ¿verdad? Es normal, y esto quiero que lo vean como normal. Nosotros incomodamos a la persona, pero no es el propósito, pero muchos van a sentirse incomodados por las preguntas, o si alguna vez usted, ¿verdad?, se acerca, ¿verdad? Pero yo siento que nosotros podemos cambiar eso. Nosotros podemos empezar por hablar lo que Dios ha hecho en nosotros. Podemos empezar diciéndole: me permite hablar un momento de Dios con usted. Fíjese que yo he experimentado en Dios un cambio grande en mi vida. Entonces nosotros podemos cambiar ese método de una sola vez cuestionar a la persona. O otra forma de un patrón a seguir es si usted muere hoy, ¿a dónde iría? La pregunta es tajante, de una sola vez. Y yo no digo que esto esté mal, no está mal. Pero yo considero que tenemos que decirle al Espíritu de Dios que nos dé la capacidad de hacerlo conforme a lo que necesita cada corazón. Porque usted no sabe si la persona que usted va a evangelizar es caída, es de verdad inconversa, esa persona o ya es cristiano, pero no es del todo convertido. No sabemos la condición que tiene su corazón. Entonces no podemos de una sola vez a dejarnos llevar por un patrón
que no está enseñando las buenas nuevas. En primer lugar, no estás anunciando las buenas noticias. Cuando yo abordo a un hombre o a una mujer y le digo, si te morís ahorita, ¿para dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Siento en mi corazón que no es la forma correcta. Estoy cuestionando algo que realmente, ¿verdad? Yo no sé su condición. A veces son mismos cristianos. De repente le dicen, no, si yo soy evangélica, no, si yo soy predicadora también. Entonces, para no irnos chueco así de una sola vez, para no ir prueba y error, para evitarnos eso, pues nosotros le vamos a decir en oración a Dios, Padre, ayúdame a abordar las almas conforme a la necesidad que tú ves en ellos. Olvídese de Juan 3:16. Ahorita mismo, olvídese de eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo tenemos como un caballito, ¿verdad? Como una muletilla, lo tenemos porque solo ese nos podemos, solo ese texto. Y la evangelización es compartir con la persona. Si esa persona te prestó atención los primeros 5 segundos, ya la hiciste porque podés, quizá no lleva tiempo esa persona para poder charlar con usted, para que pueda charlar con usted quizás unos 10 minutos, porque no tiene tiempo, pero usted puede abordarle y decirle, fíjese que yo quiero acercarme a usted para compartir con usted el plan de Dios, el plan de salvación. ¿Usted ha conocido a Dios o ya va a alguna iglesia? ¿Usted conoce al Señor Jesucristo? Usted puede, diversidad de preguntas, puede formularse, usted puede dar su nombre y decirle, me llamo fulana de tal, y fíjense que yo vengo ahora a compartir con usted un testimonio de vida. Dios ha hecho esto en mí y yo quisiera que usted lo conociera, ¿verdad? Pero ser proactivos, dinámicos, ser alegres, ser con ese entusiasmo de como si hacemos una amistad, de como si vamos ahora mismo a hacer esa amistad y de compartir un buen momento. Entonces, esa es una forma de evangelizar al estilo de Jesús, porque Jesús era cálido. El Señor Jesús se acercaba a las personas y él compartía, él se dejaba, ¿verdad? Acercar, se dejaba, imagino que el Señor nunca fue tosco, ¿verdad? Para acercarse a las almas necesitadas, compartía, entraba a las casas, eh, hablaba, platicaba. Entonces creo que debemos de dejar el rudimento que han optado muchos ministerios de evangelizar a una forma es un patrón aprendido y podemos pedirle mejor la guianza del Espíritu de Dios, porque así ha sido. En mi caso personal, yo no le voy a decir así lo hago, no, pero he visto resultados positivos al dejarnos guiar por el Espíritu de Dios en la forma en que nos vamos a acercar a una persona. Amén. Bueno, vamos a continuar y de verdad que la cultura evangélica en la iglesia ha descendido, se ha degradado bastante. Los grandes evangelistas ya no son renombrados en este tiempo, ¿verdad? Ahora tenemos la era de los profetas, tenemos una era donde se ha levantado mucho el querer ser profeta. Y yo no digo que eso no esté mal, porque ahí está el ministerio de los profetas, pero sí quizás vamos a retomar en el nombre del Señor esta parte de la evangelización, porque les dije hace unos minutos, la iglesia yace, la iglesia no respira, la iglesia está actualmente muchos que no son convertidos ni han aceptado a Cristo, están buscando una palabra de convertir, pero no se han arrepentido y no han buscado a Dios y no se han arrepentido de sus pecados. Entonces vemos cantidades de personas conectadas en los vivos o en los cultos que se transmiten por las redes. Podemos ver muchas personas, pero esas personas en su mayoría no son convertidas. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que estamos en una era muy, pero muy fuerte, helada, fría de la evangelización. Y si Dios está abriendo brecha para poder pasar con este tema, con esta comisión, Él va a respaldar sin duda a cada uno
de los que ha decidido creerle a Dios por las almas. Así de que tratemos la manera de hacer la diferencia, tratemos la manera de ir más allá de lo que vemos, de las apariencias, y hagamos nosotros una parte muy, muy importante, que es el acercamiento. Quiero retomar también, una hermana me mandó, por supuesto, yo no lo pedí que me lo enviaran a mí, pero sí, cuando esta hermana me manda las preguntas que le hice la semana pasada, ¿tienes algunos posibles candidatos para que se conviertan o para que acepten al Señor? Ella me mandó el listado de las personas que tiene. Entonces, cuando yo le pedí que me lo enviara, porque quiero hacerles saber que si usted tiene un listado de posibles candidatos a la conversión, usted, créame hermano, que usted está un paso adelante para ganar algo. Y si usted las está orando, preséntele a Dios el listado: Señor, salva a mi tío, mi primo, salva a mi vecino, salva. Yo sé que yo voy a hacer una obra. Acuérdese que Dios, hermanos, escucha la oración de sus hijos. Así que si usted todavía no ha hecho el listado de posibles candidatos a la conversión, ahora hágalo y empiece a clamar por él. Bueno, la conversión del etíope. Quiero que nosotros nos vayamos a la palabra de Dios en esta hora, Hechos capítulo 8, 26. Quiero que lo analicemos. Esta noche vamos a estar meditando en ello, para el conocimiento de lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, a través de las escrituras. Hechos capítulo 8, vamos a ver a continuación lo que nos narra la palabra del Señor en el capítulo 26 en adelante. Y lo voy a leer, bueno, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, le dijo a Felipe, el Espíritu: acércate y júntate a este carro. Es necesario que el Espíritu Santo te dirija para la evangelización. 100% es. 100% Él te dirigirá y Él te dará, hasta te puede dar una palabra profética para esa alma, hasta te puede dar una palabra de revelación, te puede dar una palabra de sabiduría, de ciencia o de discernimiento de espíritu. El Señor te puede dar palabra a la hora de tú abortar a una persona, porque Felipe oyó al Espíritu que le dijo: acércate a ese carro. Y hubo un éxito grande, por supuesto, en la evangelización de Felipe. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios para la evangelización. Y luego dice, el Espíritu le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Dice, acudiendo Felipe, es la obediencia, seguido la obediencia. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Aquí me voy a detener un poco, porque la mayoría de personas no convertidas ya han oído la palabra, han oído mensajes, han oído a los predicadores más famosos quizás de la época, ¿verdad? Ya ellos, incluso ellos interactúan allí y dan like a los mensajes que oyen por las redes sociales. Entonces sí oyen la palabra, sí oyen pero no la entienden, oyen pero no comprenden, hace algo en ellos y ellos dicen amén, pero es algo vacío, no tienen adentro el sustento y el fundamento para ellos poder tomar el paso siguiente, que sería el aceptar al Señor y acto seguido el bautismo, ¿verdad?
Entonces, no tienen ese fundamento, pero sí han oído la palabra. Y en este caso, este hombre etíope, él leía al profeta Isaías, pero no entendía lo que estaba diciendo. Y dice la palabra del Señor en el 31, dice, el etíope le contesta a Felipe y le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? ¿Cómo podré si alguno no me enseñara? Y esto es importante, porque aquel que va a evangelizar prácticamente le está enseñando al otro que no sabe. Prácticamente usted va a hacer ahí una enseñanza, va a tener el tiempo de explicarle el plan de salvación. ¿Está usted preparado para explicarle a alguien el plan de salvación y no confundirle, verdad? Y no confundirle o enredarse, ¿verdad? Esto solo lo va a hacer a través del Espíritu Santo, no a través de esta clase, no a través de este diplomado, ¿no? Esto a usted mañana ya se le ha olvidado, máxime si no lee, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios en el momento le puede dar la victoria, le puede dar a usted las palabras correctas para esa persona necesitada, para esa persona vacía que no tiene el Señor en su corazón. Entonces dice, ¿y cómo voy a entender, verdad? O cómo voy a comprender si alguien no me enseña? Dijo. Qué bueno que hayan personas así, que se dejen enseñar. Y luego dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de las escrituras que leía el etíope era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Entonces, el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si de él mismo o de algún otro. Entonces el 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le mencionó el nombre de Jesús. Entonces ese es el punto al que nosotros vamos a presentar. ¿A quién presentó Felipe? A Jesucristo. Y Jesucristo es el nombre que a nosotros nos interesa pronunciar. Desde que ponemos a Jesucristo allí en el centro, vamos a tener un éxito bueno, un éxito rotundo a la hora de evangelizar, a la hora de llevar el plan. Porque Jesucristo, hermanos amados, tiene su nombre pesa, y su nombre es sobre todo nombre, ¿verdad? Entonces, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, dice, y lo bautizó. Gloria al Señor por esta enseñanza que nos da el Padre en esta noche, de poder nosotros ver la forma de cómo abordar a la persona para la evangelización. Yo de verdad les ruego que oren mucho por ese día, por ese momento, y desde ya que el Espíritu de Dios vaya poniendo en ustedes pensamientos de texto, pensamientos de forma de cómo va usted a evangelizar a una persona con esa bondad que usted tiene en el corazón, porque Felipe se tomó la bondad y la amabilidad de enseñar. Ahí vemos en la imagen, ¿verdad?, que él está explicando, ¿verdad? Comenzó desde Isaías y terminó presentando al Mesías, al Señor, al Rey, ¿verdad?, al príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos analizar aquí esta escritura, una forma tan correcta de nosotros hacer discípulos. Entonces este hombre este hombre originario de Asia, ¿verdad?, él pues llevó él ya a Cristo en su corazón, y no dudo que también este etíope pues hizo más y más discípulos para el Señor Jesucristo. En el momento pues él dijo, creo de todo corazón. Y cuando nosotros vamos a evangelizar a una persona, esa es la clave, que ellos repitan y confiesen con su boca, creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por mí
y creo en Él y me entrego a Él, ¿verdad? Estas son las palabras que debe confesar una persona que acepta al Señor, porque así está escrito, ¿verdad? Creo con todo mi corazón que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén, eso es suficiente. Ahora bien, esta persona tiene que confesarlo y creer con su corazón. Bueno, yo no encuentro muy viable la idea de nosotros querer que la persona repita lo que yo estoy diciendo, porque quiero que él diga, yo creo de todo corazón que Jesucristo es así. Yo quiero que esta alma que yo voy a evangelizar, quiero que él por sí mismo diga, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, eso, pero muchas veces el que está evangelizando le dice, vaya, repita esto después de mí. Y muchas veces la persona no cree en su corazón. Muchas veces la persona solo está repitiendo la oración, pero no confesando desde su interior que de verdad cree en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que Él convenza de pecado, de justicia y juicio. Que Él convenza a esos corazones y que Él haga una obra poderosa, así como lo hizo con este etíope, ¿verdad? Que Dios pues lo alcanzó. Ahora bien, aquí en esta misma presentación, quiero hablar de la conversión de Pablo, porque está seguido de esto. Fíjense que la conversión del etíope está en el capítulo 8, 26, y la conversión de Pablo está en el capítulo 9. Ahí mismo, ahí mismo está, dice la conversión de Pablo. Hay una gloria tan grande que se puede manifestar en una vida alcanzada por parte del Espíritu de Dios cuando el Espíritu dirige. Acuérdese que el Señor puede tocar vidas, pero necesita también la colaboración de la humanidad. El Señor puede mandar ángeles a evangelizar aquí a la tierra, pero nosotros somos los responsables de propagar el Evangelio. Acá nosotros no podemos ser mudos, sino que nosotros tenemos que abrir nuestra boca y el Señor la va a llenar. Él va a llenar nuestra boca para la evangelización. Dice la palabra del Señor, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, porque él iba para Damasco, ¿verdad? A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Ah? ¿Quién eres, Señor? Y le dice, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Él estaba yendo en contra de él mismo. Sí, porque Saulo nunca se imaginó que su embrión vieron sus ojos. Muchas veces así nos encontramos nosotros. El hombre que no le cree a la palabra de Dios, aquel hombre que es rebelde y contumaz, aquella mujer que dice, no podía, no quiero ser cristiana, no, evangelio, no, estos evangélicos son locos, están dando cosas contra la gente. Ellos mismos están haciendo el daño, porque no tienen idea de que Dios ya tiene determinado lo que ellos van a hacer. Hay muchos que ahora han despreciado la palabra, pero el día de mañana van a estar predicando, van a estar en un ministerio, van a estar apasionados por el Señor. Entonces, como el trato era bien directo con Pablo, porque ya Dios lo había apartado para hacer de él un gran hombre de Dios, el Señor se le apareció directamente, pero ocupó la ayuda humana también. Más adelante nosotros vemos acá, dice la palabra de Dios, él temblando y temeroso
dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Es como, acuérdense que él era un hombre de la secta, ¿verdad? Más fuerte de los fariseos. Entonces, fariseo de fariseos. Y dice acá, mire, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Si tuviésemos esa disposición de preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le diría rápidamente que ganes almas, que prediques, que no te quedes callado, que hables de lo que yo he hecho en tu salud, en tu vida, en tu vida, en tu corazón. Entonces, Saulo se comprometió sin pensar, ¿verdad? Y dice acá, el Señor le dio la orden, claro, y luego dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin embargo no miraban a nadie. Mire esto, hermano, de verdad es impresionante. Ellos oían la voz de Dios, esos hombres que andaban con el hombre Saulo. Escucharon esa conversación, pero no miraban a nadie, ¿verdad? Entonces ellos también eran testigos de algo poderoso. Y dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Allí este hombre estuvo en ayuno y en oración. O sea, él obviamente le ofrecían comida, pero él no quiso comer. Él no quiso beber, él no quiso nada, porque había quedado ciego de sus ojos. Había habido un encuentro grande en él con Dios. Y él, ¿verdad? Quizá quedó como en el limbo, ¿verdad? Después de eso tan fuerte que vivió. Y luego dice acá, entonces Saulo se levantó y bueno, lo metieron a la ciudad y habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, aquí está lo que yo les digo, a muchas personas Dios se les ha aparecido en sueños, en visiones, en revelaciones. Quizás Dios en forma de ángel, ¿verdad? Una persona, hay testimonios de que hay personas que se han aparecido en la vida de alguien y de repente ven para un lado y no hay a nadie. Entonces, Dios tiene sus formas de obrar. Y entonces aquí vemos a un discípulo. ¿Quién discipuló a Ananías? No sabemos. Pero aquí dice que en Damasco había un hombre llamado Ananías, que era un discípulo. Y dice a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Gloria a Dios por esto, hermano, porque Dios siempre se va a hacer de gente para ayudarle. Siempre se hace de sus siervos, el Señor, para llevar una palabra de bendición a otros. Pero Ananías estaba con miedo porque ya sabían quién era Saulo. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, donde más vamos a ser usados. Cuando nosotros tenemos temores, más vamos a ser usados por Dios. Y esto se lo estoy diciendo por cuando nosotros más luchas tenemos de llegar a un lugar, más gloria de Dios va a haber. Cuando nosotros hemos pasado una semana tan terrible, pero sabemos que vamos a ir a evangelizar. Por ejemplo, un viernes, por ejemplo, un jueves. Pero los días anteriores a ese día que vamos a evangelizar han sido días de una terrible guerra, de que todo nos ha salido mal. Entonces Dios te va a usar, hombre de Dios, mujer de Dios, Dios te va a usar. No dudes de eso. Puedes dudar de ti, pero no dudes del poder de Dios. Y dice acá que Ananías, a sabiendas de que ese hombre, ¿verdad? Sabía todo lo que hacía, él se puso de pie y fue porque el Señor iba con él. Es que cuando usted tiene la confianza en Dios, ya usted ya la hizo, yo siempre lo digo. Dice acá el 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí está, en la clave de un ministerio, padecer, padecer y padecer. Así que aquí no somos nosotros como los de la élite, que ellos no padecen.
ellos no padecen, ellos tienen su vida resuelta. Pero aquellos que tienen de verdad el llamamiento y van crucificando su vida en la cruz de Cristo, ya están crucificados. Usted y yo hemos sido crucificados con Cristo. Entonces padecemos muchas cosas, padecemos de angustia, padecemos persecuciones, padecemos de escasez, padecemos de muchas cosas también, diagnósticos, pero eso no impide que la gloria de Dios use su vida, use su boca, use sus manos. Pablo no sabía que él iba a ser el hombre que Dios iba a utilizar, pero Ananías fue y dicen, y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que usted y yo necesitamos, la llenura para poder ganar algo sin necesidad de ser tan, ¿verdad? Mire, la persona prejuiciosa no puede ganar algo. La persona prejuiciosa no puede ser ministro de Dios. Porque esa persona, si Ananías hubiese sido prejuicioso, yo hubiera dicho, no puedo ir y poner mis manos sobre ese hombre, porque ese hombre es un gran religioso, ese hombre es hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley farisea, y en cuanto al celo perseguidores de la iglesia, él nos persigue, ese ha matado, ese ha arrastrado a muchos de mis hermanos, yo no le voy a hacer nada. Pero si usted mire el ejemplo de Ananías, un hombre lleno de verdad, un hombre compasivo, mire, fácilmente llegó y fue ocupado por Dios y este hombre recobró la vista. Dice que inmediatamente Ananías puso las manos sobre él, esas escamas cayeron de los ojos de Pablo y ya él empezó, mire, y dice acá, y fue lleno del Espíritu Santo, que quiere decir que el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo, y al mismo momento cayeron de los ojos como escamas y recibió instantáneamente la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo, dice, tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero el 20 me gusta mucho porque dice, y enseguida predicaba a Cristo en sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Aleluya. Dios por esta palabra. Sí, gloria a Dios por lo que pasó con Pablo. No hubo tanto, ¿verdad? Está muy claro, está más que claro que si Dios lo hizo con este hombre, ¿cómo no lo va a hacer con otras vidas que andan bien necesitadas, que andan bien cargados, que andan necesitando una oración, que están necesitando de parte de Dios desahogarse? ¿Está listo usted para oír a esta gente? ¿Está listo para quizás darle un abrazo, darle un apretón de mano que sea suficiente para poder ellos sentir la presencia de Dios? Y sus palabras vayan cargadas de amor y que sus palabras vayan cargadas de verdad a la hora de que pongamos por obra esta bendita palabra del Señor. Que sea Dios pues dándonos más de su espíritu, más de su presencia, más de su revelación para llevar esta gran comisión. Bueno, quiero presentar este apoyo bíblico porque es necesario que nosotros tengamos una tablita de algunos textos bíblicos para poder aprender más y repasarlos cada día. Fíjense que esto se lo voy a enviar ahí al grupo para que ustedes lo tengan. Y si ustedes lo pueden pasar, ¿verdad?, en limpio o ya tenerlo impreso para ustedes pegarlo en la Biblia y ir leyendo, ir aprendiéndoselo de memoria, mucho mejor. Porque a veces perdemos tiempo buscando un texto. Entonces, quiero que vea esta tablita como un apoyo, ¿verdad? Obviamente lo es. La condición del hombre. En primer lugar, hay una realidad, y que es el pecado. El pecado es la realidad del hombre sin Cristo. Y de nosotros también, pero que ya nosotros no estamos subyugados al pecado. Ahora bien, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es un texto con el cual usted puede hacer más amplio su evangelización. Cuando usted le dice a la persona, o sea, no le dice, usted se descarría. Todos nosotros nos descarriamos. ¿Amén? Y luego dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron.
Romanos 3:23. Luego puedo encontrar en Proverbios 28, dice, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Verdad? Es un abono para su plática evangelística, para su presentación evangelística. Acuérdense que usted no está predicando, está evangelizando, está presentando a Jesús. Y luego, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Es un buen texto para nosotros poder presentar el plan de salvación. Y en Juan capítulo 8:24 podemos presentar una realidad tan fuerte como esta. Si no creéis que yo soy, dijo Jesús, en vuestro pecado moriréis. Y ese es un punto de amarre, ¿verdad? Donde nosotros podemos decirle a alguien, es que fíjense que yo me encontraba en esta condición y yo entendí que si yo no me arrepentía, no puedo morir en el pecado, puedo morir en esa condición y realmente solo hay dos lugares, ¿verdad? El cielo y el infierno. Entonces nosotros tenemos una gracia para regresar a eso. Y luego tenemos los beneficios. Dice, al que mi viene no le echo fuera. Imagínense qué buena noticia que usted le diga esto a alguien. El que a mí viene no le echo fuera. Por eso es que el Señor le abre los brazos para que usted venga al Señor, venga a Cristo. Y luego dice, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. No hay nada más beneficioso para un alma, para un corazón, estar a cuentas, estar en tranquilidad con su creador. Y luego dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Caminando en el Señor, nosotros podemos encontrar la verdad. Si a usted le molesta la mentira, ¿verdad? ¿Quién no le molesta? Podemos encontrar descanso en el Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hay personas bien oprimidas. Entonces, presentando este plan, nosotros podemos abonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Está evangelizando a una mujer que no es familia. Puede hacer que tantos problemas la hayan turbado, pero usted le puede decir, mire, que dice que Romanos, ¿qué es? Hechos capítulo 16, 31 dice, crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su familia. Entonces, y luego dice, tendremos ganancias. Sí, por supuesto, hay ganancias al estar en Cristo. Al estar en Él somos más que vencedores, ganadores. Dice, ahora soy miembro de la familia de Dios. Ahí me disculpo. Como yo digito todo esto, ahí a veces se me traban las teclitas. Pero obviamente ustedes van ahí a buscarlo en su Biblia, Pedro 2:9. Entonces, cuando usted presenta este plan, usted le dice, ahora ya no soy extraño, ya no soy errante, ahora somos miembros de una familia en Cristo Jesús. A los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted ya no pertenece al reino de las tinieblas, hoy es hijo de Dios. Ya tiene usted la luz del Señor en su vida. Dice, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, son ganancias para aquel que recibe a Cristo. Ya no puede andar con lo viejo, ahora hay nuevas cosas. Ahora sois templo y morada del Espíritu Santo, gloria a Dios. Si antes le daba cabida a todo aquello que era del diablo, ahora le da espacio a ese templo, al Espíritu de Dios que more en su vida. Y por último, entrar por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición, dice la Biblia, y mucho caminan en el camino ancho, perdidos, sin rumbo, perdidos y sin ninguna esperanza. Pero aquel que recibe a Cristo camina por la puerta estrecha, por el camino estrecho y va por la puerta, ¿verdad? Estrecha. Y ahí están los textos bíblicos para que usted pueda hacer su tablita de apoyo bíblico, ya vaya en su mente aprendiéndose estos textos, vaya en su mente aprendiendo este apoyo, porque ya por lo menos la próxima clase vamos a tener algunos apoyos de algunos cuadros evangelísticos. ¿Para qué? Para, por ejemplo, en un orden, vamos a tratar de hacer un orden del inicio y el final de lo que sería el plan de la salvación. Y esto prácticamente sería todo. Espero que hagan su lista de posibles convertidos y ore por ellos. Ore por ellos. Ore para que el Señor, pues, cuando llegue usted al cielo, cuando usted y yo estemos allá,
el Señor nos pueda otorgar esa piedrecita blanca con un nombre nuevo y nos pueda otorgar galardones por causa de nuestro trabajo acá en la tierra. Amén. Así que buenas noches, esto ha sido todo por hoy. Espero me hayan escuchado bien, espero me hayan entendido y bueno, que sea Dios pues dándonos más y más de su presencia, más de su sabiduría. Y bueno, esta tablita pues la voy a modificar un poquito para que usted pueda tenerla en su imágenes ahí en el teléfono, para que pueda estar estudiando los textos bíblicos en los cuales usted pueda presentar con más facilidad la plática evangelística, el plan y compartir con la persona. Que el Señor les bendiga grandemente y esto ha sido todo por hoy. Amén.